mañana por aceptar la invitación que el sector automotor, representado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la Industria Nacional de Autopartes y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, les hemos hecho para seguir la presentación de los resultados del mes de abril y el correspondiente al primer cuatrimestre de este 2021 en nuestro sector. Esta mañana nos acompañan nuestros amigos Fausto Cuevas, director general de la AMIA, y Alberto Bustamante, director de Comercio Exterior de la INA. Por nuestra parte, a través de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, me complace a su servidor Guillermo Rosales ser el anfitrión esta mañana. Antes de dar inicio con la presentación de resultados, quiero extender mi más cálida felicitación a todas las mujeres que tienen el privilegio de ser madres y que cubren además una ardua labor profesional dentro del periodismo y que nos hacen el favor de seguir a nuestro ramo. Hagan extensiva esta felicitación a sus seres queridos que tienen también ese gran privilegio de la maternidad. Iniciaremos nuestros trabajos de esta mañana con la presentación de Alberto Bustamante, quien nos dará a conocer los resultados de la industria nacional de autopartes. Adelante, Alberto. Muchas gracias, estimado Memo. Muy buenos días a todos y felicidades a todas las mamás que nos acompañan el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muy bien, vamos a empezar con el reporte de autopartes. Listo. Bueno, como lo pueden ver en su pantalla y como lo venimos reportando mes a mes, pues el crecimiento que se ha llevado a cabo en los primeros meses del año ha sido muy importante, pues justamente para poder hacer este forecast hacia el cierre de este año. Sin embargo, en el pasado mes de abril, como ya lo reportamos, y ahora en el mes de mayo, tuvimos una ligera baja, esto a dar cifras de 15 millones, superior a los 15 millones de dólares en lo que corresponde al mes de mayo. Sin embargo, esto nos coloca en una buena posición al tener o al pronosticar un monto superior a los 93 mil millones de dólares. Esto básicamente lo que representa es un aumento del 19.8% versus el año pasado. Y como lo podrán ver ustedes en su pantalla, pues sin lugar a dudas el crecimiento que ha tenido o la recuperación que ha tenido el sector de autopartes ha sido ejemplar, ha sido muy bueno y que esperamos pues el cierre para este 2021 superior a los 93 mil con un positivo de 19.8%, que es algo pues muy bueno. En cuanto a la producción de autopartes en Norteamérica, también lo podemos ver que ha tenido una recuperación muy importante, como lo ven en su pantalla. En color azul está México, en color verde Estados Unidos. Como lo saben, pues ellos tienen una extensa fabricación de autopartes y que actualmente estamos pronosticando nosotros para el cierre del 2021 alrededor de 249 mil millones de dólares en lo que corresponde para el periodo de 2021. En el caso de México, como ya lo expresamos, 93 mil millones de dólares. En el caso de Canadá, superior a los 30 mil millones de dólares, que engloba todo el mercado de autopartes en América del Norte. Pero quiero mostrarles esta gráfica, que es muy importante porque así es como está clasificado pues básicamente nuestros clientes. Nuestro principal cliente, como ustedes lo saben, es Estados Unidos. Pero vean las cifras y vean el número de plantas. La industria mexicana de autopartes fabrica para 62 plantas en Estados Unidos de vehículos ligeros, más 39 plantas de vehículos pesados, para dar un total de 101 plantas a las cuales la industria mexicana de autopartes
le vende a Estados Unidos. En segundo término, en segundo lugar de prioridad de nuestros clientes, está Canadá con 19 plantas, 12 que corresponden a vehículos ligeros y que básicamente las podemos ubicar únicamente en Ontario. En el caso de los vehículos pesados, le distribuimos a 7 plantas allá en los Estados Unidos y que sí está repartidas tanto en Columbia, Ontario y demás, Quebec. Entonces, estas son las cifras muy importantes para las cuales actualmente la industria de autopartes pues se está distribuyendo, y por eso es la relevancia, por eso es tan importante la industria nacional de autopartes. En el caso de la producción de autopartes en México, tenemos en primer lugar pues a Coahuila, y así ha estado durante los últimos años, es donde se ubica las plantas con mayor producción en nuestro país. En segundo lugar, Chihuahua, y eso lo sabemos por qué, por el tema de estar pegados a Estados Unidos y ser más eficientes en cuanto al traslado de mercancías se refiere. Eso es muy importante. Y ahora, a partir de este año, pues Guanajuato desplazó a Nuevo León en cuanto a la fabricación de autopartes. Ahora, Guanajuato se encuentra en el tercer sitio, con una producción de alrededor del 11% de la producción total de autopartes que tenemos en todo nuestro país. Entonces, ahí lo que nos refiere esta gráfica, pues es que la zona Bajío está tomando una relevancia muy importante en cuanto a la producción de autopartes se refiere. Si lo ven ahí, muy pegadito a Nuevo León está Querétaro. Entonces, esto se está moviendo de una forma muy acelerada hacia la zona del Bajío y que vale la pena destacar. El histórico de producciones de ventas de vehículos en Estados Unidos, esto es muy importante porque esto refiere justamente a la producción de autopartes en México. Mientras más vehículos se produzcan en Estados Unidos, pues mayor va a ser la fabricación de autopartes. Como lo podemos ver en los pronósticos, estamos esperando o estamos estimando un cierre de ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos superior a los 17 millones de unidades. Eso es lo que nos va a referir en cuanto a la venta de vehículos en Estados Unidos. Ahora, en el caso de autopartes, hablando específicamente del empleo, nuevamente nos ubicamos en el primer lugar como la industria que más empleos genera, esto superando a la industria alimentaria. Al cierre de febrero de 2021, estamos hablando de 862,000 puestos de trabajo directos y bien pagados. En el caso de la industria alimentaria, ellos están alrededor de 854,000 empleos directos. Entonces, esta es la importancia, pues justamente, del empleo en la industria de autopartes, por eso hay que cuidar a esta industria. En lo que corresponde a los empleos en toda la zona de Norteamérica, es decir, Estados Unidos, Canadá y México, el que genera más empleos es México, con el 57%, es decir, de esta zona el 57% lo tiene México. En segundo lugar, Estados Unidos con un 38%, y tercer lugar, Canadá con un 5%. Esto básicamente se deriva a que en México tenemos los puestos de trabajo ubicados o centralizados en el tema de mano de obra intensiva. Por ejemplo, para la fabricación de arneses, para la fabricación de corte y costura. Entonces, Estados Unidos tiene menos, a pesar de que ellos tienen una producción de autopartes casi 3 veces lo que fabrica México. Sin embargo, Estados Unidos tiene estas cifras porque de sus componentes, la mayoría de sus componentes son fabricados de forma automática o robótica. Y en cambio, en México, por ser la fabricación de productos más intensivos en mano de obra, pues se ve la diferencia, que es casi el doble versus Estados Unidos. Entonces, básicamente es porque México tiene más, pues por esto, por el tema
de la mano de obra intensiva. Estados Unidos tiene un problema serio, además de la parte de que Estados Unidos está metiendo cada día más robots a su industria, pues que tiene escasez de mano de obra en Estados Unidos. Entonces, por eso estas importantes cifras, México ocupa el primer lugar en cuanto a puestos de trabajo. Hablando de afectación de semiconductores, estamos hablando de alrededor de todo el mundo, se fabrican casi 84 millones de vehículos, y la afectación que ha tenido la industria a nivel mundial por la falta de semiconductores es alrededor del 3%, es decir, estamos hablando de 2.5 millones de unidades, que es la afectación. Como lo pueden ver en su pantalla, pues estamos hablando de que Norteamérica tiene la principal afectación, Europa en segundo lugar, China y Japón. Esto se debe a una sencilla razón. Las plantas que se ubican en Asia, específicamente Taiwán, estamos hablando que pues para el sector automotriz solamente se destina el 5% de todo lo que ellos producen. Entonces es muy bajo, y ya hemos hablado anteriormente del por qué le dan prioridad a otros sectores como es la electrónica y demás, pues obviamente la alta demanda que han tenido en cuanto a sistemas de cómputo, celulares y demás. Pero no solo eso, sino que ese 5% que se divide en el mundo, pues la prioridad la va a tener Asia. Entonces, por eso Asia está en tercer lugar. Después de su prioridad de vender los semiconductores o distribuir los semiconductores a Asia, en segundo lugar se los mandan a Europa, y a nosotros como América nos dejan en tercer lugar. Por eso aquí el impacto es mayor, con el 31% en Norteamérica, y después Europa y China. Pero es básicamente por eso. Aquí ponemos algunas principales OEMs afectadas a nivel mundial. En el caso de América del Norte, tenemos una fabricación, como ya lo pudimos observar en las láminas anteriores, de alrededor de 15.6 millones de unidades, y la afectación que tenemos a hoy día por la falta de semiconductores es alrededor del 4.9%. Es decir, es una afectación, sí es una afectación baja, pero con gran impacto. Principalmente la tiene Estados Unidos con el 62%, es decir, la afectación de su producción la tiene del 62.2%, en el caso de Canadá el 20%, y en el caso de México un 18%. Porque además de lo que les explicaba, que estas empresas dedicadas a la fabricación de semiconductores le dan prioridad a Asia, después Europa y después a América. Y dentro de América la prioridad se está mandando a los tres países, no a los demás países que se encuentran en América Latina, sino específicamente a estos, que somos el tercer mercado más importante del mundo en cuanto al sector automotriz se refiere. Ahí les ponemos unas gráficas, les ponemos montos para que ustedes puedan corroborar toda esta información, la puedan distribuir. Y lo que comentamos simplemente es que esperamos una recuperación a partir del segundo semestre de este año. Es cuando creemos que el tema de los semiconductores va a tener pues ya una reacción en cuanto a la recuperación de la fabricación de autopartes, en cuanto a la fabricación de vehículos, que se refiere por el uso de estos dispositivos, y que ya lo mostramos también en cuanto a las gráficas, que eso es lo que nos lleva a pronosticar pues estos buenos números. Y déjenme decirles que la recuperación que ha tenido, o que continúa y continuará durante también el segundo semestre en la industria de autopartes, es vital para la economía de México. Entonces vemos buenos números. La industria de autopartes, pues como ustedes lo saben, está comprometida no solamente con nuestros clientes, sino estamos comprometidos con todos y cada uno de los mexicanos, con la economía de nuestro país. Y solamente me gustaría terminar esto con esta cifra, que son los superiores a los 93 mil millones de dólares. Entonces,
vamos bien, vamos muy bien. Son cifras muy alentadoras que nos van a poner estabilidad en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto, por compartirnos tan importantes cifras. Continuamos con nuestra conferencia de prensa con la participación de Fausto Cuevas, director general de la AMIA. Adelante, Fausto. Muchas gracias, Memo. Muy buenos días a todos y todas. Y antes de iniciar, pues me sumo a la felicitación que ya extendieron tanto Guillermo Rosales como Alberto Bustamante a todas las mamás que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Bien, pues respecto al tema de producción, exportación, como pueden ustedes observar aquí, el mes de abril presenta porcentajes que realmente no nos dicen gran cosa, y esto pues debido a que la base de comparación el mes de abril del año pasado pues prácticamente reflejó volúmenes tanto de producción como de exportación muy cercanos a cero, una actividad por el cierre de las plantas en nuestro país. Y pues bueno, en cuanto al acumulado del primer cuatrimestre, los porcentajes que observamos son de un crecimiento del 16.3% en producción, 10.7% en exportación, y pues ventas, que comentará con todo detalle Guillermo Rosales, de 3.3%. La siguiente, por favor. Con respecto a la producción, pues el mes de abril, ya comentábamos los comparativos del mes de abril de este año con el mes de abril del año pasado, no nos dicen gran cosa. Pueden observar ustedes en la gráfica superior del lado izquierdo, pues en abril del año pasado se produjeron 3.722 unidades. Sin embargo, pues lo que es, sí es importante comentar es que si observamos con respecto al 2019, pues bueno, notamos que tenemos una disminución en el volumen de producción del 11.4%. No obstante, si vemos el cuadro del extremo derecho, con respecto al promedio de los volúmenes de producción de los últimos 10 años, el mes de abril del año en curso muestra un crecimiento respecto a este promedio del 17.2%. Pero, insisto, con respecto al 2019 nos encontramos todavía por debajo de esas cifras. En cuanto a la producción acumulada del primer cuatrimestre, enero a abril del presente año, pues se han producido 1.090.304 vehículos, que representan pues un incremento del 16.3% con respecto a los 937.289 vehículos producidos en el mismo periodo del año pasado. También respecto al promedio, pues tenemos aquí un crecimiento en cuanto al promedio de los últimos 10 años de producción para este periodo, pues del 2.2%. No obstante, con respecto al 2019, pues la diferencia negativa es del 17.9%, es decir, todavía estamos en una situación lejana a los volúmenes de producción previos a la pandemia. Y esta tendencia de producción lo que nos ha hecho es ocupar cerca del 85% de la capacidad instalada
durante el mes de abril para dedicarla a la exportación. La siguiente, por favor. ¿Cómo se ha comportado la producción respecto de los segmentos? Pues bueno, sigue prevaleciendo la producción de camiones ligeros, esto es de vehículos utilitarios, SUVs y pickups, que representan el 75% del total de la producción, donde la mayor parte son vehículos utilitarios, 45.6%, y en segundo término, pickups, el 29.5%. Los autos compactos están en un tercer lugar con el 17.8% del total de la producción. Todo esto pues está ligado con las tendencias de mercado de nuestros principales destinos de exportación. La siguiente, por favor. Como comentábamos, pues la capacidad utilizada está por arriba del 80% durante este primer cuatrimestre del año. Siguiente, por favor. Pasando al renglón de exportaciones, tenemos que durante el mes de abril del año en curso se exportaron 234.584 unidades, que son con respecto a exportado el año pasado un 652% más. Sin embargo, si observamos con respecto al año de 2019, pues la exportación presenta una disminución del 18.7%. El mismo mes de 2019 se exportaron 288.756 unidades. Por lo que hace al periodo enero-abril, la exportación de vehículos durante este periodo, en este año, fue de 928.223 unidades. Esto es un 10.7% por arriba de las 838.765 exportadas durante el mismo periodo del año pasado. No obstante, pues estamos por debajo del 2019, también en este caso, pero tenemos una comparación positiva respecto al promedio de lo exportado durante los últimos 10 años. Es importante señalar que lo que ya comentó hace unos momentos Alberto Bustamante de INA con respecto a tema de los semiconductores, pues esto así ha tenido un efecto tanto en producción como en las exportaciones de vehículos terminados a nuestros principales destinos. La siguiente, por favor. Como podemos observar, mantenemos por regiones a la región de Norteamérica como nuestro principal destino. Recibe el 82.5% de nuestras exportaciones. En segundo lugar está Europa, con un 7.3%. Y en tercer lugar, Latinoamérica, con el 5.8%. Por países, pues ya es costumbre, tenemos a Estados Unidos como principal país de destino de las exportaciones, en este caso con el 75.4% de lo exportado durante el primer cuatrimestre del año. En segundo lugar, Canadá con 66.100 unidades, y en tercer lugar, Alemania con
47.315. Canadá representa el 7.1%, en tanto que Alemania es el 5.1% de nuestras exportaciones. La siguiente, por favor. Respecto a la composición de lo exportado, pues igual que en producción, en línea con la demanda del exterior, tenemos que el 78.3% de las exportaciones son de camiones ligeros, 49%, esto es casi la mitad de lo exportado, es de vehículos utilitarios, casi el 30% pick-ups y el 16% de vehículos compactos. Es claro que, como pueden observar en la gráfica, durante el mes de abril, pues el segmento de compactos es el que se vio con un mayor impacto a la baja, lo cual tiene que ver tanto con el tema de semiconductores como con el cambio de tendencia en los gustos del consumidor en los mercados de Estados Unidos y Canadá, donde la demanda básicamente se está orientando a los segmentos de vehículos utilitarios y en segundo lugar, pues pick-ups. Entonces, pues nuestra exportación no refleja sino las decisiones de estos mercados. La siguiente, por favor. Respecto a nuestra participación en el mercado de Estados Unidos, nuestro principal destino de exportación, durante el mes de abril del presente año, se vendieron en Estados Unidos 1.512.186 vehículos, de los cuales 159.248 fueron hechos en México. Esto representa un importante crecimiento respecto al mes de abril del año pasado, pero como observábamos, es un dato que no nos dice gran cosa, porque ese mes de abril no hubo producción significativa en nuestro país. Por lo que hace al periodo enero-abril, el mercado en Estados Unidos fue o ha sido de 5.413.540 unidades, de las cuales 699.551 fueron provenientes de México. Esto implica un crecimiento respecto al mismo periodo del año pasado del 6.6%. Cabe señalar que nuestra participación, tanto a nivel mensual como lo que va del año, periodo enero-abril, ha disminuido. Durante el mes de abril fue del 10.5% y en el cuatrimestre hemos tenido una participación de 12.9%. Ligeramente inferior a lo que veníamos presentando. Nuestra participación en los últimos años ha oscilado entre el 14 y el 16%, entonces, bueno, pues hay aquí una diferencia relativamente significativa. Y nuevamente, pues el comentario sería pues efecto del inicio difícil que hemos tenido en cuanto a los niveles de producción derivados de la escasez de semiconductores. La siguiente, por favor. Bien, pasando al tema de balanza comercial, durante el mes de febrero, es decir, este reporte, como ustedes recordarán, pues tiene un rezago de un par de meses. Es el reporte que da el INEGI, y esto al mes de febrero, en el mes de febrero, las exportaciones de productos automotrices fueron por $10.800 millones, lo que nos indica que
nuestra participación dentro del total del valor de las exportaciones, que fue de 36.200 millones de dólares, es del orden del 30.8%. Esto es ligeramente inferior a la participación del sector automotriz en el acumulado del del primer cuatrimestre del año pasado, que fue de 31.7%. En cuanto al saldo de la balanza comercial como tal, el saldo de la balanza automotriz durante el mes de febrero fue de 7.000 millones de dólares, comparado con los 2.700 millones de dólares de la balanza comercial total. Así que esto nos lleva a tener un saldo positivo durante el periodo de enero a abril del año en curso de 12.829 millones de dólares. Esto es un 5.6% por debajo del saldo favorable que tuvimos en el mismo periodo del año pasado, que fue de 13.594 millones de dólares. No obstante, pues bueno, pueden observar en la gráfica inferior derecha los saldos favorables de la balanza automotriz son evidentes comparados con el saldo de la balanza nacional, que este año, el primer bimestre, es de 1.445 millones de dólares, en tanto que el saldo positivo del sector manufacturero es de 1.898 millones de dólares. Es decir, estamos casi 4 veces por arriba de estos resultados. Y bien, pues con esto concluyo la participación por el momento. Muchas gracias. Quedamos pendientes del segmento de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Fausto, por compartir las cifras de producción y exportación de vehículos ligeros. Y a continuación presentaré a ustedes el reporte del mercado interno automotor correspondiente al mes de abril. Como habíamos tenido ya la oportunidad de compartir los datos la semana pasada, el mes de abril tuvimos una comercialización de 83.611 unidades, y esto representó un incremento del 139.4% en comparación con el mes de abril del 2020. Tal cual como ya lo han externado tanto Alberto como Fausto en lo tocante a la producción de autopartes y a la ensamble y exportación de vehículos. Este incremento que tenemos en términos porcentuales durante el mes de abril hay que ubicarlo en el contexto en el que se presenta. Es un mes que se compara con un periodo atípico en extremo, como fue abril del 2020, en el que tan solo se comercializaron 34.927 unidades, una caída muy fuerte derivada de todas las medidas que se tomaron para enfrentar la pandemia de COVID-19 y que, entre otras cosas, llevó a una restricción de la movilidad social y también al cierre de las operaciones de las distribuidoras en los pisos de venta. Por lo tanto, más allá de referir este dato, tal cual como se presenta, lo más importante es ubicar la tendencia en la cual se encuentra el mercado y ya con el seguimiento a los resultados que hemos obtenido durante el último año, podemos confirmar que el mercado interno automotor en México se encuentra en una fase de rebote, de un inicio de recuperación gradual, lenta, que llevará
varios años para revertir el impacto de la pandemia COVID-19, esto es, que podamos recuperar niveles de comercialización similares a los que tuvimos durante el 2019. En 2019 se comercializaron 1.317.000 unidades y únicamente para ubicar el contexto, 2020 nos dejó con la comercialización apenas de 950.000 unidades, cerrando los datos. Esto nos lleva a considerar, de acuerdo con el comportamiento observado durante el último año, que podremos estar teniendo ventas superiores a 1.300.000 unidades en el 2024, en caso de presentarse un comportamiento más favorable de la economía mexicana. Esto podría ocurrir en 2023. Periodos de tiempo muy similares, para lo cual están estimando la mayor parte de los analistas económicos que se dará también la recuperación en niveles prepandemia del Producto Interno Bruto. Muy lejos, por cierto, de los niveles récord de ventas que logramos en el año 2016 y hasta el primer semestre del 2017, en el cual estuvimos con ventas superiores a 1.600.000 unidades. De confirmarse la expectativa que tenemos para el cierre de ventas de vehículos ligeros en 2021, que la ubicamos en torno a 1.050.000 unidades, números redondos, esto nos estaría todavía significando una diferencia de alrededor de 540.000 unidades en comparación con el mejor momento del mercado mexicano. Muy distante, y también con ello un proceso profundo de adaptación para una diferencia tan marcada dentro de lo que son la venta de vehículos en el país. Con los datos de cierre al primer cuatrimestre, tenemos por primera vez después de muchos meses un dato ya positivo, un crecimiento del 3.3% en comparación con el primer cuatrimestre del 2020. Se han comercializado hasta el mes de abril 342.650 unidades, y esto significan 10.992 unidades más. Ya tenemos resultados positivos en el segmento de automóviles compactos, en el importante y cada vez más importante segmento de vehículos de usos múltiples, que muestran una recuperación con incremento del 15.8%. Los vehículos comerciales ligeros suben 9.4%, y los dos modelos de camiones pesados que se incluyen en este reporte reflejan un crecimiento del 10.1%. Por el contrario, seguimos teniendo resultados negativos en los automóviles subcompactos, que caen 6.9%, en los automóviles de lujo, que pierden 4.3%, y en los automóviles deportivos, que disminuyen 13.5%. Es de observar cómo los vehículos de usos múltiples tienen cada vez una mayor participación en nuestro mercado automotor. En este momento, con los datos acumulados al primer cuatrimestre, participan con el 30.2% de las ventas. Esto en comparación con los automóviles subcompactos, que tienen una participación del 29.6%. Es el primer periodo acumulado en el cual los vehículos de usos múltiples alcanzan la primera posición en la preferencia de los consumidores mexicanos. Un cambio en las preferencias, en la tendencia de ventas que data del último quinquenio, y periodo en el cual
se ha incrementado de manera sustantiva la competencia entre los fabricantes, las redes de distribuidores, para poner a disposición de los consumidores mexicanos una variedad cada vez más amplia de modelos, de versiones que se ubican en este segmento de vehículos de usos múltiples. Con lo que son datos comparados del mes de abril respecto del mes de marzo, tenemos una disminución en las ventas del mes de abril de 11.902 unidades, y esto nos lleva a una diferencia negativa del 12.5%. En abril, con las 83.611 unidades comercializadas, quedamos lejos de las 95.513 unidades vendidas en el mes de marzo. Más allá del efecto estacional como consecuencia de la ocurrencia de la Semana Santa en los primeros días del mes de abril, se encuentra también una explicación en la atipicidad que hemos observado a lo largo del año en el comportamiento del mercado. Recuerden ustedes, un mes de enero que quedó muy por abajo de las expectativas, influido de manera relevante por la suspensión obligada por medidas sanitarias en las operaciones comerciales y restricciones a la movilidad en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos, que en conjunto representan el 30% de las ventas nacionales, influyeron en el pobre resultado del mes de enero, seguido de una afectación menor, pero también que fue un factor con los problemas de suministro de energía que impactaron la fabricación y por ende la distribución de vehículos en nuestro país. Ya a partir de la segunda quincena de febrero y durante el mes de marzo tuvimos la oportunidad de concretar operaciones que habían quedado pendientes, procesos inconclusos, y ello nos llevó a un mes de marzo que superó en buena medida las expectativas de todos los que seguimos al mercado automotor mexicano. Esto en conjunto nos da como resultado que, como lo hemos mencionado, ya ha transcurrido el primer cuatrimestre y evaluando los resultados acumulados, se encuentran mucho más cerca de la expectativa que se había fincado en el comportamiento de las ventas de vehículos ligeros para nuestro país en el mes de diciembre, como perspectiva de lo que ocurriría en el 2021. Es también de observar que, y así lo han referido todos los analistas, los econometristas, lo hemos dejado patente en nuestros reportes, el hacer una previsión del comportamiento de las ventas bajo las condiciones en las que estamos comparando periodos totalmente atípicos marcados por la pandemia COVID-19 durante el año pasado, resulta muy difícil de poderlo realizar. Hemos tenido que adaptar nuestros modelos, salirnos de la heterodoxia que marcan los mismos para poder tener un acercamiento a lo que puede ocurrir. Creo que en el balance nos encontramos bastante cerca entre lo que ha venido marcando la realidad del mercado y lo que están reflejando nuestras perspectivas. Y con ello lo que estamos confirmando, insisto, es que nos encontramos en una fase de lenta recuperación. Me atrevería a decir del inicio de la recuperación, y lo estamos marcando el punto de inflexión precisamente el mes de marzo del 2021, como lo veremos en unos momentos. Sin embargo, y a pesar de que ya para el cierre de abril tenemos un crecimiento del 3.3% en comparación con el primer cuatrimestre del año pasado, seguimos en medio
medio de una importante crisis dentro del mercado mexicano, la más importante de las últimas décadas. Para ello, déjenme llamar su atención y referir, tal cual como lo muestra nuestra gráfica en la sección inferior derecha, donde podemos observar que respecto del cierre del primer cuatrimestre 2021 contra 2019, nos encontramos, perdón, aquí hay un error en el dato, debe de ser 2021, dice la lámina 2020. Estamos comparando cada uno de los años en esta serie de tiempo desde el 2006 hasta el 2020 contra el 2021, primer cuatrimestre. Y en esa comparación, si referimos el 2019, nos encontramos 20.6% por abajo, 23.5% menos que en el 2018, 30.6% menos que en el 2017. Todavía hasta el primer cuatrimestre del 2017 seguíamos marcando récords de ventas, y justo en junio de aquel año se vio interrumpida la buena marcha del mercado automotor. Este dato es impactante. Déjenmelo poner en números mucho más grandes, mucho más cerrados. Esto quiere decir que en la actualidad estamos vendiendo un vehículo menos por cada 3 de los que se vendían en el primer cuatrimestre del 2017. Casi hemos perdido la tercera parte de las ventas en este periodo de 4 años. ¿Qué es lo que estamos esperando en los siguientes meses? Bueno, si ustedes pueden seguir el hilo de la línea amarilla, que refleja la expectativa de las ventas, estamos esperando que continúe el resultado favorable en comparación con el 2020, representado por la línea azul. Sin embargo, estaremos viendo cómo disminuye la brecha favorable, la brecha positiva, una vez que entremos a una etapa de mayor normalización respecto a lo que fueron las ventas del segundo semestre del año anterior. Con todo esto, y si corremos las ventas acumuladas de los últimos 12 meses, estamos con un nivel de 960.346 unidades. Aquí impactando todavía lo que he comentado, lo que fue el resultado muy atípico del mes de abril del año pasado, pero es importante anotar que por primera vez desde lo que hemos visto en los últimos años, con excepción de lo que fue el reporte de enero-diciembre del 17, que tuvimos prácticamente flat el resultado. Ustedes pueden ver que en el mes de marzo y ahora en el mes de abril tenemos un incremento ya sostenido durante un bimestre. Dado los resultados también atípicos de mayo del 2020, es de esperarse que esta próxima colocación de datos para mayo del 2021 resultará muy favorable en la comparativa, y por lo tanto estaremos ya manteniendo esta tendencia en las cuales cada mes estaremos viendo mejores resultados de ventas acumuladas de un año respecto de el periodo anterior. Y esto lo podemos ver de manera muy clara en nuestra gráfica, que en este momento les presento, en la que se observa este punto de inflexión registrado en marzo, el mes anterior, y que se sostiene en abril, y que estimamos pueda prolongarse en los meses subsecuentes, abriéndose hacia la derecha, es decir, hacia el futuro, de una manera muy gradual, una V prolongada que pudiera llevarnos hacia el primer semestre del 2024 a tener niveles similares
a los del cierre del 2019. Los indicadores macroeconómicos continúan en una comparación desfavorable respecto al año anterior, mejorando en comparación con los meses inmediatos anteriores. Es el caso y me pongo haciendo un énfasis en lo que corresponde a las expectativas de los consumidores. Vemos que lo que toca a el quinto componente de este índice de confianza del consumidor levantado por el INEGI, tenemos en la comparación contra abril del 2020 un incremento del 65.6% en la confianza de los consumidores. El quinto componente refiere las expectativas de compra de bienes de consumo duradero, y es aún mejor cuando se analiza el dato correspondiente a el índice de confianza del consumidor para la adquisición de vehículos automotores, nuevos o usados, en un horizonte futuro de 2 años, que muestra una mejoría del 74.1% en comparación con abril del 2020. En este periodo, cuando evaluamos el resultado contra el mes de marzo, el mes anterior, también tenemos datos positivos del 13.9% para los bienes de consumo duradero en general, del 9.5% para la compra de automóviles. Esto, en nuestra opinión, está reflejando el comportamiento de la pandemia del COVID-19, que durante el mes de abril afortunadamente mostró una mejoría todavía sin que podamos echar las campanas al vuelo, pero ha sido constante la mejoría en términos de contagios, de hospitalizaciones, de defunciones, y también a la expectativa favorable que ha asumido la población con el avance del Programa Nacional de Vacunación. Aun cuando los datos duros reflejan un comportamiento mediocre del programa de vacunación aún, esto no deja de tener un impacto positivo en las expectativas de los consumidores. Lo estamos viendo reflejado en la movilidad social, en lo que toca a una muy lenta pero ya gradual también mejoría en el consumo, del que no escapa el comercio automotor, con los asegúnes que hemos manifestado de encontrarnos todavía muy lejos de los niveles previos a la llegada de la pandemia. La confianza de los empresarios sigue ubicándose en niveles negativos, tanto en lo que toca a la parte de maquinaria y equipo, y así como de equipo de transporte, manufactura, en comparación con los niveles previos a la pandemia de COVID-19, como lo podemos ver en este gráfico. Sin embargo, ya tenemos resultados positivos si nos ubicamos en la comparación con el mismo mes del año pasado, y también si nos ubicamos en comparación con el mes anterior. Seguimos teniendo una estabilidad en el indicador de cartera vencida en el crédito automotriz. Como lo habíamos previsto, no se ha seguido deteriorando, esto con datos al mes de marzo, con lo cual creemos que la previsión que hicimos de que había tocado fondo el deterioro de este indicador, y que en meses subsecuentes podríamos estar observando cómo se va a ir lentamente mejorando tanto el indicador de cartera vencida como el propio de las colocaciones de créditos para la adquisición de vehículos. Y quiero reflejar a ustedes que al cierre del primer trimestre
tenemos una disminución del 15.1% con respecto a 2020 en la autorización y la ejecución de créditos para la adquisición de vehículos. Estos están participando con el 60.9% del total de las ventas, y ello nos lleva a que tengamos la expectativa de que este número negativo que traemos del 15% al primer trimestre vaya disminuyendo gradualmente en los meses subsecuentes. Sigue siendo factor de preocupación el comportamiento de la inflación, que ha tenido un repunte en los últimos meses, y con datos a el mes de abril, el índice nacional de precios al consumidor, la inflación en general, muestra un incremento del 6.08%, y los precios de los vehículos en términos promedio ponderado han mostrado un incremento del 9.12%, una diferencia significativa respecto de la inflación en general, y esto también se encuentra presente en los datos del mes de abril en comparación con el mes de marzo, lo cual conjuntado no representa un dato favorable para la reactivación del mercado automotor. Una explicación lisa y llana: si vemos un incremento por arriba de las expectativas del Banco de México en la inflación en general, se traduce en menor poder adquisitivo de los consumidores, sobre todo de los consumidores de menores ingresos. Y si a eso aunamos que a los vehículos han incrementado su precio, tenemos consumidores con menor poder adquisitivo, con mayores dificultades para adquirir un vehículo, y con esto estaremos con datos que nos estarán reflejando la difícil realidad que enfrenta nuestro sector. Muy lentamente va avanzando el empleo en términos de su línea de recuperación a los niveles prepandemia. Como pueden ustedes aquí ver en esta gráfica, nos encontramos muy distantes. Con datos ya actualizados al primer trimestre en lo tocante a la importación de vehículos usados, tenemos una disminución de las importaciones del 9.4%. En marzo incrementaron 3.1%, y esto nos lleva a que con cifras acumuladas reflejemos una importación legal, es decir, completaron el procedimiento aduanero 38.601 unidades en el primer trimestre. Seguimos trabajando muy de cerca con la Administración General de Aduanas para la actualización de las reglas generales de comercio exterior. Hay buena disposición en el Servicio de Administración Tributaria. Creemos que en los meses subsecuentes podemos tener una actualización que evite los fraudes que se siguen cometiendo en la importación de vehículos usados. Donde no hay buenas noticias es en la proliferación de cada vez más vehículos ilegales, vehículos de contrabando, vehículos que han sido introducidos de manera delincuencial a nuestro país, que se están comercializando cada vez de manera más abierta, y por supuesto que circulan sin el cumplimiento a ningún proceso normativo. Y esto con la ausencia en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto federales, estatales como municipales. En los últimos meses, más allá de la acostumbrada falta de respeto a la legalidad que se observa en esta materia en Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, hemos tenido el registro de cómo se viene incrementando la venta en las vías públicas, la circulación y la abierta promoción y campaña para defraudar a la ley
por parte de organizaciones como la UCD en el estado de Guanajuato. Hemos tenido ya reportes muy relevantes de cómo en Guanajuato se ha venido incrementando la criminalidad en lo que toca a delincuencia organizada, robo de combustible, secuestros, extorsiones y por supuesto la cauda de homicidios que traen consigo esas actividades. Y no es casualidad que ese entorno de deterioro de la seguridad pública y del orden jurídico se esté también reflejando en la presencia de vehículos de contrabando sin la intervención, sin la atención de ninguna autoridad, llámese el Servicio de Administración Tributaria, la Guardia Nacional, en lo que corresponde a la vigilancia y el cumplimiento de la ley en las carreteras federales, y por supuesto un abandono total de sus responsabilidades en lo que toca a el gobierno del estado de Guanajuato y a los alcaldes de esas importantes ciudades, que no es menor referir la importancia que tiene Guanajuato en la industria automotriz, tanto en autopartes, como ya lo refería Alberto Bustamante, como en el ensamble de vehículos y motores. Y por lo tanto resulta una incongruencia total y absoluta como el principal motor económico de la entidad, que ha reflejado un punto de quiebre en el desarrollo del estado de Guanajuato, esté siendo golpeado, desatendido e ignorado por la permisión que se tiene en el comercio de contrabando en esa entidad. Un llamado al gobernador del estado y a las autoridades responsables de las dependencias federales en la entidad para que tomen cartas en el asunto. Paso finalmente a referir de manera rápida que el ranking de comercialización de vehículos ligeros en nuestro país se mantiene con Nissan encabezando las ventas, una participación del 21.6%, seguido de General Motors, en tercera posición Volkswagen, en cuarto lugar Toyota, en quinto lugar Kia, sexto lugar Fiat Chrysler Automóviles, sexta posición Mazda. Estas siete marcas conjuntan el 73.3% del total de las ventas de vehículos ligeros en nuestro país. Les dejo también para que revisen con detenimiento el comportamiento de las ventas estatales y su agrupamiento regional. Hemos venido observando cómo se está llevando a cabo un mejor comportamiento, una mayor recuperación en lo que toca a los estados del norte del país, y en sentido inverso, cómo es más lenta la curva de recuperación en las entidades que dependen en mayor medida del turismo, como es el caso de Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán. Tenemos ya para terminar la presentación de nuestra expectativa para el mes de mayo. Consideramos que estaremos con resultados muy similares a los registrados durante abril, esto es 82.445 unidades. Llamo también su atención para hacer la comparación de lo que fue nuestro pronóstico para el mes de abril, 82.931 unidades, y el observado 83.611 unidades. Una diferencia menor a un punto porcentual, y con ello con un acercamiento bastante grande a lo que fue la venta del mes de abril. Referirles por último que en mayo también estuvo marcado en 2020 por el aislamiento social. Hubo una
caída de las ventas superiores al 60%, y por lo tanto estaremos observando, al igual que en abril, un incremento en términos porcentuales por arriba del 100%. Esto debe de ubicarse en este contexto que he referido y no asumirse que el mercado automotor se encuentra ya en una franca recuperación, logrando resultados históricos, porque lo que se vive al interior de las empresas, lo que tienen que estar batallando día a día cada uno de los colaboradores que conforman este sector, es una tarea todavía muy fuerte que traen a cuestas, y lo seguiremos viendo en los próximos meses para lograr las expectativas que tenemos, por supuesto, con un factor negativo adicional, que ya lo han referido mis amigos Alberto y Fausto, en lo tocante a problemas de oferta derivados de la insuficiencia en el suministro de semiconductores, que está afectando de manera diferenciada, pero sí hay una afectación palpable en la entrega de vehículos a las redes de distribuidores en todas las marcas. No es igual cuando analizamos marca por marca, modelo por modelo, versión por versión, pero es un problema que indudablemente, al igual que al resto del mundo, está afectando al mercado mexicano, debilitando lo que viene siendo una mejor expectativa de los consumidores como consecuencia de lo que ya comenté, resultados que se vislumbran favorables, menos adversos que lo que habíamos venido viviendo en la convivencia con el COVID-19. Muchas gracias. Pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Le agradeceré a Miguel Ángel